El siguiente audiolibro se titula Dios jamás bendice a sus hijos con dinero. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 26 de octubre del 2024. Antes de escuchar este audiolibro, pues os recomiendo que entréis en mi sitio web y lo descarguéis en formato de libro electrónico PDF, mi sitio web de las 21 tesis de Tito.com. Ahí lo tenéis en formato de libro por si alguien lo quiere imprimir. En el libro del Apocalipsis leemos claramente que Satanás engaña al mundo entero. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 12, verso 9. Engaña al mundo entero. Observa atentamente como el pasaje dice bien claro que el diablo engaña a todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, significa que engaña, atención, a todos los que son del mundo. Esto no significa de ninguna manera que Satanás engaña a todos los seres humanos que han existido y existen aquí en la Tierra, en el planeta. A los únicos que no puede engañar Satanás es a los que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y que somos los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, Satanás, por ejemplo, jamás pudo engañar a Jesús. Pues aunque Jesús estaba en el mundo, él no formaba parte de este mundo. Así lo dijo Jesús en Juan 17, versos 14 al 16. Exactamente lo mismo ocurre con los verdaderos seguidores de Cristo. Jamás podremos ser engañados por Satanás. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que nosotros tampoco somos de este mundo. Aunque estemos viviendo en el mundo, no pertenecemos a este mundo, tal como dijo Jesús en estas palabras que voy a leer, que se encuentran en Juan capítulo 15, verso 19. Si fuerais del mundo, está hablando a sus discípulos solamente, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por lo tanto, ponga mucha atención. Cuando el Apocalipsis dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero, significa que él engaña a los que son de este mundo y piensan como los de este mundo. Son mundanos, son gente del mundo, pero jamás podrá engañar el diablo a los verdaderos cristianos, a los verdaderos seguidores del Señor Jesús, porque sencillamente nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos la mente de Cristo, es decir, la misma forma de pensar de Cristo. Millones de falsos cristianos, a los cuales Jesús llamó la cizaña o hierba mala, y que un día serán recogidos y arrojados al fuego para ser quemados, así lo dijo Jesús en Mateo 13, verso 30, piensan exactamente igual que los que son del mundo. Ellos, estos falsos cristianos, la cizaña, forman parte del mundo, no tienen la mente de Cristo, y por eso es que han sido completamente engañados por Satanás, ya que, repito, ellos forman parte de este mundo. El diablo los tiene completamente controlados y engañados, especialmente por medio de las riquezas y especialmente por medio del dinero. El dinero, el cash, el dinero forma parte de las riquezas. Pues bien, estos millones de falsos cristianos llamados la cizaña por Jesús, esta hierba mala, enseñan la terrible mentira y doctrina de demonios de que Dios bendice a sus hijos con dinero y demás riquezas del mundo. Y esta gran mentira es la que voy a refutar en este importantísimo documento de estudio bíblico que usted está escuchando. Capítulo 1. Las bendiciones de Dios con su iglesia son únicamente espirituales en los lugares celestiales. Miren, no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa patraña y doctrina de demonios de que Dios bendice a los verdaderos cristianos con dinero y demás riquezas materiales de este mundo. Otra cosa muy diferente es con el pueblo de Israel, el cual sí que era bendecido por Dios con riquezas materiales. Sin embargo, con la Iglesia de Cristo ocurre algo muy diferente. Jamás va a encontrar usted
un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios bendiga a los verdaderos cristianos con riquezas materiales, como por ejemplo el dinero. Al contrario, el apóstol Pablo dijo bien claro qué clase de bendiciones de Dios son las que tenemos los verdaderos seguidores de Cristo. Leamos el pasaje, este tremendo pasaje del apóstol Pablo que está en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice ahora. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí lo puede leer bien claro. El gran apóstol Pablo dijo que el Padre Celestial ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo. Si el apóstol Pablo hubiera sido un falso cristiano como los de hoy en día, es decir, si él hubiera formado parte de la cizaña de esa hierba mala que un día será recogida y arrojada al fuego, Pablo habría dicho claramente que Dios nos bendice con toda clase de bendición material en este mundo. Sin embargo, Pablo jamás enseñó semejante doctrina de demonios y que por desgracia hoy en día la enseñan millones de enviados de Satanás, falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas que forman parte de esa hierba mala, de esa cizaña que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados y destruidos. Por lo tanto, las tremendas bendiciones que Dios el Padre tiene preparadas para su iglesia son todas ellas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y las tenemos esas bendiciones por medio de Cristo, el cual es el mediador entre Dios y los hombres. Esos lugares celestiales mencionados por Pablo en ese pasaje, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a la morada celestial que Dios el Padre tiene preparada para su iglesia y que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén celestial mencionada en el libro del Apocalipsis capítulos 21 y 22. Por consiguiente, enseñar que Dios bendice a su iglesia con cosas materiales de este mundo, como por ejemplo el dinero, es una de las mayores mentiras del diablo y doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, es decir, a la cizaña. Otra cosa muy diferente es que un verdadero cristiano se haya enriquecido gracias a su trabajo honrado y talento en los negocios. Todo ese dinero que él pueda tener es sencillamente el fruto de su trabajo. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con las bendiciones de Dios con su iglesia, las cuales son únicamente espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo, tal como ya he demostrado más arriba en ese tremendo pasaje de Efesios capítulo 1, verso 3. Capítulo 2. La enseñanza de Jesús sobre las riquezas y los ricos. La doctrina satánica enseñada por la cristiandad apóstata, de que Dios bendice a sus hijos con riquezas materiales, como por ejemplo el dinero, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. O dicho en otras palabras, lo que enseñan todos esos millones de falsos cristianos que forman parte de la cizaña, de esta hierba mala, es una doctrina satánica opuesta completamente a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, como voy a demostrar seguidamente. Veamos lo que enseñó Jesús sobre las riquezas y los ricos. Jesús dijo que las riquezas son, atención, un engaño. Repito, las riquezas son un engaño. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no lleva fruto. Observe lo que dijo Jesús. Las riquezas son un engaño. Ahí lo dijo Jesús literalmente. Ahora bien, ponga muchísima atención a lo que voy a decir. Si Dios bendijera a sus hijos con las riquezas de este mundo, como por ejemplo el dinero, entonces significaría que Dios bendice a sus hijos
con un engaño. Claro, porque si Jesús dijo que las riquezas son un engaño y estos mamarrachos al servicio de Satanás, estos falsos cristianos y apóstatas de la fe enseñan que Dios nos bendice con dinero, con riquezas, o sea que están enseñando que Dios nos bendice con un engaño. Esto mismo lo que están enseñando todos estos millones de falsos pastores al servicio del diablo. Ellos dicen que Dios bendice a sus hijos con un engaño, como son las riquezas de este mundo. Y entre esas riquezas está evidentemente el dinero. Pero como ya hemos visto, se trata de una burda mentira satánica, ya que Dios el Padre, cuando hablo aquí de Dios, evidentemente siempre me refiero al Padre Celestial, al Dios Supremo. Dios jamás bendice a su iglesia con riquezas de este mundo, sino que Él ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en los lugares celestiales. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Así es como nos ha bendecido el Padre Celestial. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios nos bendiga en este mundo con riquezas materiales o dinero. Leamos ahora estas palabras de Jesús. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 10, versos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, miren cómo les dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús, en estas palabras, se está refiriendo a los ricos, es decir, a los que tienen muchas posesiones o mucho dinero en este mundo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús de ellos? Que es casi imposible que ellos entren en el reino de Dios. Los que tienen riquezas, escuche, generalmente los que tienen mucho dinero, generalmente confían en esas riquezas, confían en ese dinero, ya que ellos creen falsamente que esas riquezas, que todos esos millones que tienen, Dios se las ha dado y entonces confían en ellas. Pero Jesús dijo bien claro que es casi imposible que ellos se puedan salvar y entrar en el reino de Dios. Por eso es que Jesús puso el ejemplo de un camello y el ojo de una aguja, ya que cuando habla de aguja se refiere a una aguja, una pequeña aguja de coser. Mire, intente usted meter un camello por el ojo de una aguja, a ver si puede. Por lo tanto, si los ricos que confían en sus bienes materiales, en sus riquezas, en su dinero, creen que se van a salvar porque dicen que creen en Dios, se engañan a sí mismos y lo que les espera es la condenación. Muchas de estas personas ricas se hacen pasar por ministros de Cristo, todos los conocemos, los vemos todos los días en internet. Ellos enseñan esta patraña y doctrina de demonios de que Dios los ha bendecido con mucho dinero por medio de todas estas riquezas mundanas. Y al final, cuando ellos sean arrojados al fuego, descubrirán cómo Satanás les engañó con esa espantosa mentira. Repito, según Jesús, las riquezas son un engaño. Repito, las riquezas, y entre esas riquezas está el dinero, evidentemente, son un engaño. De ninguna manera son una forma que Dios tiene de bendecir a los suyos. La doctrina de que Dios nos bendice también con ese engaño de la riqueza solamente la pueden enseñar auténticos hijos del diablo, mentirosos patológicos que han rechazado completamente la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Leamos ahora estas palabras de Jesús. Abran sus Biblias en Lucas 6:24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El consuelo de su dinero, de sus riquezas, claro, se refería a Jesús. Observe lo que dijo el Señor sobre los ricos. Él no dijo por ninguna parte que esos ricos fueron bendecidos por Dios con todas esas riquezas. Al contrario, Jesús
lo que dijo es: ¡ay de ellos! ¿Eso qué significa? Pues indica sencillamente el terrible destino que les espera, el dolor que al final van a experimentar. Veamos ahora lo que dijo Jesús sobre los pobres. Observe atentamente que cuando Jesús habló de los pobres, jamás dijo por ninguna parte esa estupidez y mentira de que ellos eran pobres porque Dios no los bendijo con riquezas materiales, como por ejemplo el dinero. Lo que dijo Jesús sobre los pobres es lo siguiente. Abran sus Biblias en Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es como lo ha traducido la versión Reina Valera del 60. Voy a leer este versículo, este pasaje, en estas otras dos versiones. Que es, la primera es una excelente traducción que existe, que es la Biblia castellana antigua. Una de las mejores versiones que conozco. Dice así: dichosos los que tienen espíritu de pobreza, porque suyo es el reino de los cielos. Y Dios habla hoy, lo ha traducido de la siguiente manera: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo que son bienaventurados todos los que tenemos espíritu de pobreza o espíritu de pobres, ya que de ellos es el reino de los cielos. De ellos, no de los ricos, sino de ellos. Estas palabras de Jesús es todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Es decir, la cizaña, que un día, como ya hemos visto, serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Ellos lo que enseñan es una patraña que Satanás les ha metido en el cerebro de que Dios, dicen ellos, es Dios quien les ha hecho ricos en dinero y posesiones. Ellos no tienen espíritu de pobres, sino de ricos, y por eso es que jamás entrarán en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús bien claro. Ese pasaje de Jesús, fíjese cómo ha sido traducido en la versión paralela de Lucas, porque tiene una traducción, una versión paralela, que se encuentra en Lucas 6, capítulo 6, verso 20. Mire: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, no a todos los seres humanos, solamente a sus discípulos. Observe cómo en este texto paralelo de Lucas no dice pobres en espíritu, sino que dice simplemente los pobres. Es decir, mire, cuando Jesús habló de los pobres en espíritu, ahí en la versión de Mateo, se estaba refiriendo sencillamente a los pobres en sentido literal, como leemos aquí en la versión de Lucas. Es decir, a los que tienen poco dinero o a los que no tienen nada. El reino de Dios pertenece solamente a los pobres, así de simple. Esta es la enseñanza clara de Cristo, la cual rechazan millones de falsos cristianos que forman parte de la cizaña, de esta hierba mala que un día serán recogidos y arrojados al lago de fuego. Están al servicio del mismísimo Satanás para engañar a millones de personas. Así es como Satanás engaña al mundo entero. Mire, que un cristiano verdadero, escuche bien, que un cristiano verdadero se pueda haber hecho rico y prospere económicamente, pues claro que es posible, eso nadie lo está negando. Pero esas riquezas o dinero que ha conseguido no es porque Dios se la haya dado como bendición, sino porque sencillamente es el fruto de su trabajo honrado. Sin embargo, ese cristiano que se ha hecho rico, escuche bien, tiene que tener muchísimo cuidado para no caer en el engaño de las riquezas y no confiar en ellas, tal como dijo Jesús y también el apóstol Pablo en estas palabras que vamos a leer. Abran sus Biblias en 1 Timoteo 6, versos 17 al 19. Dijo Pablo a Timoteo:
A los ricos de este siglo, es decir, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, es decir, pongan su esperanza en el Dios Padre, en el Dios viviente, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos. ¿Pero ricos en qué? Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Observa atentamente lo que dijo Pablo. Él le dijo a Timoteo que mandara a los ricos de este mundo que no fueran altivos ni pusieran su confianza en las riquezas, ya que éstas son inciertas, es decir, se pueden perder de un día para otro, sino que pusieran su esperanza únicamente en el Padre Celestial, el Dios vivo. Estos cristianos que tenían mucho dinero tenían que hacer el bien y ser ricos, pero ricos en buenas obras, siendo generosos con otros, atesorando así un buen fundamento para la vida venidera, para la vida eterna. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo que Dios bendijera a esos hermanos con esas riquezas del mundo, con todo ese dinero. La doctrina de que Dios nos bendice con riquezas mundanas o con dinero, ya hemos visto que es absolutamente satánica, anticristiana y es lo opuesto a lo enseñado por Jesús y sus apóstoles. En el siguiente capítulo vamos a analizar los pasajes bíblicos que suelen citar todos estos millones de falsos cristianos engañados por Satanás y que son la cizaña, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Ellos citan todos esos textos bíblicos pervertidos por ellos para enseñar esta espantosa doctrina de demonios de que Dios bendice a los suyos con riquezas mundanas como por ejemplo el dinero. Estos son los pasajes que citan. Capítulo 3. Pasajes citados por la cizaña para engañar. Primer texto. Proverbios 3, versos 9 y 10. Dice lo siguiente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Observe que el pasaje no está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte, sino que se está refiriendo únicamente al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel es muy diferente a la iglesia de Cristo. El texto dice que si ellos honraban a su Dios, a Jehová, con sus bienes y las primicias de sus frutos, entonces serían llenados sus graneros con abundancia y sus lagares estarían llenos de mosto. Es decir, el pasaje no habla de dinero por ninguna parte, sino solamente de frutos del campo. Citar ese pasaje para decir que Dios bendice a su iglesia con dinero es una espantosa forma satánica de retorcer y falsificar las Sagradas Escrituras. Esta cizaña, al servicio de Satanás, suelen citar también estas palabras de Jesús para engañar a otros con la doctrina de demonios de que Dios nos bendice con dinero. Y suelen citar Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. ¿Y qué dice? Dijo Jesús, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, sí, los que no conocían a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, es decir, de la comida, de la bebida, de la ropa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observa atentamente que Jesús no dijo por ninguna parte que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a los suyos con dinero. Lo que dijo Jesús es que no debemos afanarnos diciendo, pues, qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, practicar la justicia. Y entonces todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Pero qué cosas? Pues sencillamente las mencionadas por Jesús anteriormente, es decir, la comida, la bebida o el vestido. En ninguna parte habló Jesús de dinero. Enseñar que Dios nos va a bendecir o recompensar con dinero es una de las mayores doctrinas de demonios que se han infiltrado en toda la cristiandad apóstata y que millones de falsos cristianos hoy en día la enseñan. Estos falsos cristianos, esta cizaña, como ya hemos visto, esta hierba mala mencionada por Jesús, y que pues un día van a ser recogidos por los ángeles cuando llegue el fin y arrojados al fuego para ser quemados. Y ahora vamos a comentar este otro pasaje de Pablo que está en Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje de Pablo a los filipenses ha sido terriblemente falsificado por esta cizaña mentirosa, por estos falsos cristianos. Observe que ahí el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Dios los bendecirá a esos hermanos de la iglesia de Filipos con dinero. El texto no habla de dinero por ninguna parte. Lo que dijo Pablo es que Dios suplirá a esos hermanos todo lo que les hará falta conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, el texto se está refiriendo a las riquezas que Dios ha prometido a su iglesia, a esas riquezas gloriosas. Si Pablo hubiera sido un mentiroso, como estos hijos del diablo disfrazados de cristianos, entonces Pablo habría escrito lo siguiente: mi Dios pues os dará todo el dinero que os haga falta. Sin embargo, en ese pasaje, ese texto de Pablo, como puede ver, no estaba hablando de dinero por ninguna parte. El otro texto que siempre suelen citar esta cizaña mentirosa es 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, que dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Este pasaje tampoco habla de dinero por ninguna parte. Pablo no les dijo jamás que Dios iba a bendecir a esos hermanos de la iglesia de Corinto con dinero. Lo que dijo Pablo es que Dios hará que abunde en ellos toda gracia. Repito, toda gracia, abunde en vosotros toda gracia. Si Pablo hubiera sido un embustero como estos engendros del diablo de la cristiandad apóstata, entonces Pablo habría escrito lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que vosotros abundéis en mucho dinero. Sin embargo, Pablo jamás dijo semejante mentira. Esos hermanos de la iglesia de Corinto abundaban en toda gracia y en todo don de Dios. Es decir, abundaban en toda misericordia que Dios tenía con ellos. La misericordia, la gracia de Dios abundaba sobre estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y el otro texto que suelen citar estos hijos del diablo es 2 de Corintios 8, 9, que dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este pasaje de Pablo, especialmente, siempre es utilizado por millones de falsos pastores de la avaricia para enseñar la espantosa doctrina de demonios de que nosotros, los cristianos, debemos enriquecernos con bienes materiales y con dinero. Veamos cómo mienten estos hijos del diablo. Lo que dijo Pablo en ese texto es que la gracia o misericordia del Señor era tremenda, fue tremenda con ellos. Pues por amor a nosotros, Él se hizo pobre, siendo rico. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo. El Señor Jesucristo, por supuesto que era rico, pero rico antes de venir a la tierra. Cristo, cuando vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio, de ninguna manera era rico.
Cristo es este Señor Jehová que siempre existió juntamente con el Jehová Supremo y que es el Padre Celestial. Siempre existieron estos dos dioses juntos, como leemos en Juan 1.1, en Juan 17, verso 5, etcétera, etcétera. Cristo es dueño y Señor de todo el universo, ya que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, Jesús se despojó de su gloria y divinidad y se humilló a sí mismo haciéndose un hombre, estando en la condición de hombre, como leemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Es decir, Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero ahora la pregunta es, ¿pero enriquecidos en qué sentido? ¿En dinero? ¿En riquezas mundanas? Observe que Pablo no estaba hablando de dinero por ninguna parte, sino que estaba hablando de otro tipo de riqueza mucho mayor que las riquezas mundanas. Pablo dijo que hemos sido bendecidos por Dios en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, se está refiriendo a la tremenda riqueza que vamos a heredar cuando alcancemos el reino de Dios y vivamos en esos lugares celestiales. El texto no está hablando de ser ricos en dinero por ninguna parte. Lo que han hecho todos estos emisarios de Satanás y avaros, esta cizaña, es falsificar estas tremendas palabras del apóstol Pablo para hacerle decir lo que él no dijo jamás por ninguna parte. Y el otro texto que suelen citar esta cizaña, estos falsos cristianos, es Lucas 6:38, que dice así: dijo Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La Biblia, en lenguaje sencillo, ha traducido estas palabras de Jesús de la siguiente manera. Mire, la BLS. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Observe que ese texto no dice por ninguna parte que Dios bendiga a su iglesia con dinero. Jesús jamás ha prometido que Dios nos dará dinero o nos hará ricos por creer en Él. Lo que dijo Jesús en ese texto es que si nosotros damos a otros lo necesario, entonces Dios nos dará a nosotros lo que necesitemos. Simplemente es la ley del dar y recibir. Si tú das una ayuda a otro, entonces tú también recibirás la ayuda de Dios. Es decir, Dios te dará lo mismo que tú hayas dado a otros. Si tú has ayudado a otro hermano en la fe, Dios entonces te ayudará a ti. Es así de simple. Pero ese pasaje no dice por ninguna parte que si tú crees en Dios y en Jesús, entonces Él te va a bendecir haciéndote rico o vas a vivir en la opulencia. Realmente la cizaña ha pervertido y falsificado esas palabras de Jesús de la forma más repugnante y diabólica. Otro pasaje que es citado siempre por muchos falsos cristianos por esta cizaña es el siguiente. Se encuentra en 1 Timoteo 6, versos 17 al 19, que dice: a los ricos de este mundo, dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Como puede ver, ese pasaje, en ese texto, no se dice por ninguna parte que Dios nos hará ricos en dinero y posesiones en este mundo si creemos en Él. No. Este texto de Pablo ya lo expliqué más arriba. Simplemente Pablo le dijo a Timoteo
que Él mandara a los ricos de este mundo que no fueran personas altivas, ni pongan su esperanza en las riquezas, ya que éstas son inciertas y se pueden perder de un día para otro, sino que pongan su esperanza en el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Los hermanos que sean ricos, escuche bien, tienen que hacer el bien y ser ricos en buenas obras, dando a otros, siendo generosos, y de esta manera estarán atesorando para sí mismos un buen fundamento para el futuro, echando así mano de la vida eterna. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo que los cristianos seremos bendecidos por Dios con dinero, ni mucho menos haciéndonos ricos. Si un verdadero cristiano se hace rico, es, como dije hace unos minutos, es sencillamente por su trabajo honrado, siendo bueno en los negocios. Él no se ha hecho rico porque Dios le haya bendecido con dinero por creer en Dios y en Cristo, sino que se ha hecho rico y ha prosperado económicamente por su trabajo y talento en los negocios. Por consiguiente, no se deje engañar por Satanás, el cual engaña a todos los que son del mundo, sino crea en la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. No crea jamás en esa mentira del diablo de que Dios lo va a bendecir con dinero y demás riquezas mundanas y cree en él. La única bendición que recibirá de Dios el Padre es infinitamente mayor que las riquezas mundanas, ya que se trata de toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo. Unas riquezas celestiales que recibiremos en el mundo venidero, en el reino de Dios, cuando recibamos la vida eterna, tal como explicó el apóstol Pablo. Capítulo 4. Los falsos cristianos que quieren hacerse ricos. ¿Qué enseña la Biblia sobre aquellos que desean hacerse ricos? Hay muchos que dicen llamarse cristianos y pretenden hacerse ricos para poder vivir en la opulencia. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo sobre este tipo de individuos. La versión que utilizaré es la Biblia castellano antiguo, y que es, como dije hace unos minutos, es una de las mejores traducciones que existen, pues se entiende muchísimo mejor que otras, y son muy fieles. Es muy fiel esta versión al texto griego. Vamos a leerlo, este texto de Pablo, 1 de Timoteo capítulo 6, del 6 al 12. Dice: sin embargo, en la religión puede uno hallar la mayor de las riquezas. ¿En qué consiste esta mayor riqueza que hay? Que consiste en ser feliz con lo que se tiene. Nada trajimos a este mundo y evidentemente nada podremos llevarnos. Por eso, mientras tengamos ropa para vestirnos y comida para alimentarnos, démonos por satisfechos. Los que tan solo buscan el propio enriquecimiento son capaces de todo por conseguirlo, sin percatarse de que su necia codicia puede dañarlos, corromperles la mente y llevarlos finalmente a destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes se apartaron de la fe movidos por la codicia y al fin se vieron traspasados por dolores inagotables. Tú, Timoteo, que eres un hombre de Dios, huye de estas cosas. Entrégate de lleno a hacer lo que es justo y bueno, la piedad, el amor al prójimo, la paciencia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la que Dios te ha llamado y que tan firmemente has confesado delante de muchos testigos. Como puede ver, la enseñanza de Pablo en este tremendo pasaje es clarísima. Y es todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, que buscan hacerse ricos. Pablo enseñó lo siguiente en este tremendo pasaje. 1.
La mayor de todas las riquezas consiste en ser feliz con lo que se tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos cuando nos muramos, evidentemente. Por lo tanto, debemos de ser felices, conformarnos con lo que tenemos. 2. Por lo tanto, mientras tengamos ropa para vestirnos y comida para alimentarnos, démonos por satisfechos. 3. Aquellos que buscan su propio enriquecimiento, aquellos que quieren enriquecerse, hacerse ricos, son capaces de todo para conseguirlo. Pero aquellos que no se dan cuenta que su estúpida codicia los va a dañar, les va a corromper la mente y los va a llevar al final a la destrucción, al lago de fuego. 4. La raíz de todos los males es la ambición por el dinero, es el amor al dinero. Y algunos se apartan de la verdadera doctrina movidos por la codicia por el dinero. Y eso los llevó a grandes sufrimientos. Esto lo vemos todos los días en millones de falsos cristianos, falsos pastores y falsos ministros de Cristo que lo único que ambicionan es el dinero. El dinero que sacan a muchas personas ignorantes de la Biblia para enriquecerse ellos mismos viviendo a cuerpo de rey en medio de lujos. 5. Pablo le dijo a Timoteo que era un verdadero hombre de Dios y que tenía que huir de todas esas cosas. Es decir, tenía que huir de la ambición por el dinero y del enriquecimiento personal. Entonces Pablo le dijo que él se tenía que entregar a practicar la justicia y a hacer el bien, a ser piadoso, a amar a los hermanos en la fe, es decir, al prójimo, a ser paciente y a ser humilde, peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna, es decir, de la esperanza de vivir para siempre en el futuro reino de Dios, al cual Dios nos ha llamado. Hasta aquí el audiolibro. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través de WhatsApp o de Telegram, al siguiente número de telefónico. Más 34 619 34 25 49. O si desea enviarme un correo electrónico, pues es enoteístas, con H, enoteístas, @gmail.com. Y si quieren conocer la verdadera doctrina cristiana que lleva a la vida eterna, pues entren en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Les recomiendo también que en la descripción de este vídeo miren los enlaces, los estudios bíblicos escritos por mí, para que tengan un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina. ¿Todavía no te has suscrito a este canal de YouTube? Suscríbete, dale un like y comparte este importantísimo vídeo de estudio bíblico para que mucha más gente salgan del engaño de la doctrina de demonios, de esa mentira de Satanás, de enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios, de que Dios nos bendice por medio del dinero, que Dios nos bendice con dinero, incluso dicen haciéndonos ricos. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, tal como he demostrado en este importantísimo estudio bíblico.